Una exposición que impacta de obras, una treintena de obras, 30 obras de Phil Frost, que Fernando Francés comisaría, o sea, comisariado de la misma, y de un artista que empezó como artista urbano, y que él puede, Fernando Francés, explicarnos, en definitiva, el contenido, el mensaje y el sentido de la obra, ¿no? Yo, modestamente, sin ser experto en arte como Fernando, lo que veo efectivamente que esa forma de proyectar en las paredes de las ciudades muchos artistas urbanos, que luego se han hecho famosos artistas en el mundo del arte en general, ¿no? Saliendo de lo que es las paredes de las ciudades, está presente aquí en alguna medida, ¿no? Pero eso se lo dejo a Fernando Francés, que lo explique con más detalle, ¿no? Lo que sí me alegra destacar es que es la primera vez que un museo español o europeo acoge la obra de este artista joven, relativamente joven, novedoso y con esa evolución, ¿no? Sus características personales que Fernando Francés explicará con detalle. Bueno, vamos a centrar una figura de un artista muy extraño, un caso atípico, casi si pensamos en los últimos 50 años de la historia del arte. Él es un artista legendario, aunque sea joven, como dice el alcalde, es un artista de leyenda. Aquí hay una obra en colaboración con Barry McGee, al fondo hay dos obras en colaboración con Kaos. Recordar, Kaos es aquel artista que trajimos que tenía una gigantesca escultura negra. Los Companions, aquellos, que es probablemente el artista de su generación de más éxito en el mundo en este momento. Bueno, pues él es un artista de máximo interés para toda esa generación. ¿Por qué? Bueno, pues porque es de los primeros artistas que intervinieron en la ciudad como lienzo ya a finales de los años 70 y principios de los 80. O sea, él era muy jovencito cuando coincidió pintando en las calles de Nueva York con Basquiat, por ejemplo. Y sus singularidades le hacen también muy especial. No solamente por eso, por esa parte, digamos, de artista urbano o de un típico street artist que le ha encumbrado. No, por sus propias características como artista. Sus singularidades, digamos que es un artista especial, no voy a poner otros adjetivos, pero sí un artista muy especial, que en algunas cosas a mí me recuerda a Munch o me recuerda a Vincent van Gogh. Pues es un artista que todo lo que está en el universo de su mirada forma parte del universo de sus cuadros. Todo lo que está en el universo de su alcance manual está en el universo de sus objetos, de sus esculturas o de las puertas encontradas, como tenemos aquí una amplia representación. Es un artista con una mente muy compleja, muy abstracta, muy compleja y de relaciones laberínticas que a un espectador convencional, incluso yo diría que a un espectador avezado en el arte contemporáneo, le cuesta profundizar, cuesta mucho meterse en su mundo. En su mundo aparecen una serie de personajes que nos recuerdan, un compañero vuestro me decía ahora, a las máscaras mexicanas. Sí, pero también a otros les recuerda máscaras africanas. O a mí, sobre todo, me recuerda las figuras totémicas y las máscaras de los indígenas del siglo XIX americanos. Hay algo ancestral, hay algo como prehistórico en esas referencias a ese tipo de figuras. Figuras que rara vez son sonrientes, que rara vez son amables. Son figuras que demuestran una cierta, un cierto hartazgo por el momento en el que se vive. Reflejan como un momento de crisis, ¿no? Recordar que esas crisis que vivió el mundo, digamos, en los últimos 30 años, están presentes en su obra. Y están presentes por los objetos encontrados. O sea, cualquier cuestión de desecho que aparezca cerca de él tiene cabida en su obra. Y ahí hay un cierto desánimo por el mundo, ¿no? O sea, me recuerdan un poquito aquellas niñas, si recordáis la exposición de Yoshitomo Nara que hicimos precisamente en este espacio, esas niñas enfadadas con el mundo, ¿no? Pues de alguna manera estos personajes que él capta anónimos están también enfadados con el mundo, ¿no? O sea, están descontentos con lo que pasa. Hay muchas referencias a la violencia, hay muchas referencias a la guerra. Algunas son premonitarias, como aquellos misiles en estos momentos
estamos muy familiarizados, desgraciadamente, con los misiles. A veces son esperanzadores. En esa obra de ahí pone war is over. Ojalá la guerra termine ya definitivamente, ¿no? Pero ese cabreo, ese desánimo que hay con las cosas, con las enfermedades del mundo, es un tema muy pop y ahí conecta con su generación anterior. O sea, este artista es un artista de la calle, por tanto, inicialmente, como casi todos los artistas de su generación, con una base cultural muy elemental, más social y política que artística, pero sin embargo, en los temas, en la capacidad para incorporar al cuadro elementos que no son estrictamente pictóricos, es algo característico del movimiento pop. ¿Y qué incorpora? Incorpora elementos del deporte, porque le interesa el deporte. Elementos que tienen que ver con la violencia. El bate de béisbol en las guerrillas urbanas de Nueva York, del submundo en los que él ha vivido inicialmente, tiene otras connotaciones que no estrictamente la del béisbol. Los guantes del boxeo tienen otras connotaciones que no son estrictamente las de un deporte, entre comillas, noble. Y aparecen una serie de elementos recurrentes. La cultura pop, aquí veréis muchas latas aplastadas de Coca-Cola, hay una por ahí de Pepsi, hay varias de Coca-Cola, las monedas, o sea, el poder económico siempre está muy presente, aparecen matrículas, símbolos de todo tipo, números, aparecen objetos encontrados, juguetes, bueno, si la quieres un ejemplo de objeto reconvertido, ¿no? Palas de cavar, o sea, brochas, todos los elementos que aparecen en esos vídeos que tiene más cerca, los botes de pintura o las brochas y los pinceles, y luego él incorpora elementos que le son prácticamente únicos a él. Yo no conozco a ningún artista que en este horror vacui de abigarramiento de ideas y de figuras y de pues utilice el tipes para tapar y corregir. O sea, todo lo que veis en blanco es tipes corrector. Estamos acostumbrados a ver el tipes para tachar una palabra mal escrita, sobre todo cuando escribíamos todavía con máquina de escribir, ¿no? Hay una figura que se llama, otro elemento que le une mucho con su cultura del momento es la música, pero sobre todo el cómic. Veréis que hay muchísimas imágenes, estoy viendo aquí ahora una, que tienen recortes de cómics pegados, o sea, y de periódicos, de noticias. Decía que, se me ha ido un poco lo del tipper, ¿no? Sí, hay una figura en la historia, no en la historia, en el arte, que es el pentimento. El pentimento, una palabra de origen italiano, es el arrepentimiento del artista cuando pinta una cosa que no le gusta o que quiere enfocarla de otra manera o que simplemente no le ha quedado bien y pinta algo encima, tapando la otra. Hoy día con los rayos láser y tal es muy fácil descubrir que los pintores del siglo XVI ya hacían pentimento, ya corregían sus cuadros. Entonces, en todo este mundo complejo de Phil Frost hay un permanente pentimento de arrepentirse de lo que él está mostrando a simple vista. No deja esas figuras como muy obvias, ¿no? Parecen esos tótems o esos ETs de personas que no tienen como una definición singular, más bien genérica, pero que luego él las tapa con letras, un tipo de tipografía que aparece, por ejemplo, en ese cuadro y en el que él escribe textos, pero con una tipografía que cuesta leerlo, que parece más bien un adorno que un texto, y con esas formas que a veces son corazones, a veces son caras muy elementales, a veces son máscaras, que llegan a cubrir, como en el cuadro grande de allí del fondo, prácticamente la totalidad del cuadro, ocultando una realidad que hay detrás. Esta característica de yo me corrijo a mí mismo porque lo que yo veo no me gusta y ojalá fuera de otra manera, pues a mí me parece una singularidad muy extraña. Requiere de unos códigos muy precisos, que son prácticamente únicos a él, pero que le deja siempre la puerta abierta al espectador para interpretar lo que él quiere ver, no lo que quiere ver el artista, que muchas veces lo oculta. Y por tanto, creo que esta manera de pintar, esta manera de
arrepentirse permanentemente de lo que él está haciendo, que es además lo que él está viendo, pues creo que tiene una cualidad importante en el mundo creativo. Pensemos qué ocurre, qué contradicciones, qué luchas pasan en la mente de este artista para que al final sea esto lo que termine, ¿no? O sea, hay como una lucha permanente conceptual y de pensamiento que a mí personalmente me parece fascinante. A veces me parece como, no sé, como un retablo barroco, ¿no? O sea, muchas de las estructuras de estos cuadros están planteadas así, como un gran pantocrator, que es una única imagen sobre la que le rodea cantidad de pequeños símbolos, de pequeñas leyendas, de pequeñas simbologías o de otros personajes que son, entre comillas, apóstoles de una realidad y acompañantes de esa gran figura que casi siempre es central en la estructura del cuadro. Es un artista con una mente expansiva. Y yo creo que es que no hay límites, pero al mismo tiempo recordar la frase de Francisco de Goya, los sueños de la razón producen monstruos. Aquí hay mucho sueño de la razón que produce monstruos. O sea, hay una relación mental vivencial. Si vivencial es lo artístico y mental es la lucha de ideas dentro del cerebro de un artista, ese sueño de la razón se produce en este tipo de artistas, ¿no? ¿Que los hay? Sí. ¿Que son muy frecuentes? No. Por eso los que ha habido a lo largo de la historia nos parecen tan fascinantes. ¿A quién no le parece fascinante Munch? A mí me parece más fascinante que Vincent Van Gogh. Me parece más atractiva la vida de Vincent Van Gogh, pero me parece mucho más fascinante como la representación de Munch, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos en este artista, ¿no? Y por tanto es un artista realmente muy especial y a mí me parece fascinante. Lo que hay aquí expuesto es colección privada del artista, de coleccionistas. Bueno, gran parte son del artista, sobre todo algunas, solo que ya sabéis que los artistas hoy en día lo canalizan a través de sus galerías, ¿no? Entonces, bueno, hay de su galerista en España y hay alguno de sus galerías de Madrid, de Nueva York, y todo lo demás son de colecciones privadas, sí, colecciones privadas. Casi todas hemos traído obras de España, porque en España, yo que sé, Sergio Ramos, tipo muy conocido, tiene una de las mejores obras que han llegado a España, la tiene Sergio Ramos. O sea y por ejemplo, el otro día se ha presentado en Madrid la colección Solo, la Solo Collection, que es una gran colección que hay ahora abierta en Madrid, que la han creado dos personas, una de las herederas de Mao, de las cervezas Mao, y el que diseñó Pocoyo, ¿no? Y tienen los grandes artistas, digamos, de este movimiento pop del siglo XXI representados, y tienen una obra de Phil Frost espectacular. O sea, que ya hay obras de Phil Frost importantes como las hay de Andy Warhol en España, ¿no? O sea, no hay que ir fuera. Sin embargo, claro, por ejemplo, podéis suponer que abarata costes muchísimo, ¿no? Y a mí me plantea curiosidad porque, o sea, evidentemente ha sido la primera exposición en un museo, pero ¿por qué no había llegado todavía la obra de Phil Frost a un museo europeo? ¿Hay alguna razón, no sé si en la personalidad del autor o en qué? Bueno, eso influye siempre, pero recordemos que, o sea, yo recordaría dos exposiciones, tres exposiciones, cuatro, bueno, no voy a recordar tantas, pero bueno, recordar que cuando hicimos al principio de la historia del CAC una exposición de Gerhard Richter, solamente habían llegado a los museos españoles dos itinerantes a partir de una documenta, o sea que es que era una cosa que se hizo itinerante por todo el mundo. No había habido nunca un museo español capaz de poder montar una exposición de Gerhard Richter. Es muy complicado. Cuando hicimos Luc Tuymans, que fue en esta sala, Luc Tuymans en la rueda de prensa arriba dijo: realmente yo no creía que esto iba a ser posible hasta hoy, porque dos veces el Reina Sofía y el Museo de Arte Contemporáneo de, ¿cómo se llama?, Casa de Salamanca, habían intentado hacer una exposición mía y no lo consiguieron. Yo hasta que no lo he visto no me lo he creído. Y os pongo un ejemplo que todos recordáis, que es la exposición de Mark Ryden. Claro, fue la primera exposición en un museo en Europa y ha sido la exposición de arte contemporáneo más visitada en la historia de la ciudad de Málaga. Y nunca había puesto en un museo. Por eso vinieron gente de muchos sitios a verla, porque no es frecuente,
que hay artistas muy complicados de poder montar una exposición hoy en día, muy complicado. La gente no sabe lo difícil que fue hacer la exposición de Borremans, no se lo puede imaginar. Llegan, ven una exposición, ven los cuadros, les gustan, no les gustan, vienen los artistas, dicen, uy, qué bien, qué suerte, como decía, creo que fue Puig, me parece que fue, el que llegó aquí y dice, mira, yo fui a Bélgica a ver tu exposición y traía el catálogo del Museo de Bélgica que le hizo la exposición, pero jamás pensé encontrármelo en Málaga. Entonces, hay artistas muy difíciles de montar una exposición. Este es uno de ellos. Eso complica mucho esto. ¿Que esta exposición igual tenía que haberla hecho el Museo Nacional Reina Sofía? Claro. Pero de Luc Tillman no fue capaz de hacerla. Quiero decir que eso es una realidad. Que muchas veces, como estamos ya acostumbrados a que pasa artista tras artista muy importante, nos parece difícil. O sea, nos parece que no es difícil. No, sí que es difícil. Muy bien. Sobre este tema. Hombre, a mí me gustaría, está allí Elena, que supieseis que Elena y su gente siempre hacen un gran trabajo, pero que cuando el artista es especial, el trabajo es más complicado, ¿sabes? O sea, que el equipo del CAC me parece que nunca se les ve porque están por ahí esparcidos, pero que hacen un trabajo especial.